Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por volver a venir a informarse a mi canal, donde saben que siempre les daré las noticias relevantes, importantes, porque la información es poder, pero mayor poder adquiere cuando ustedes salen con ideas claras de cada video. Una de las cuestiones que demuestran cuáles son las ruedas de un país es precisamente el presupuesto. Es un tema realmente importante que se los daré además de manera condensada y que son cuestiones que todo mundo nos tenemos que enterar. Así es, amigos, amigas, señoras y señores. Hoy en la mañana estuvo Rafael Herrera, el secretario de Hacienda, que tomó las riendas en esa secretaría hace 2 meses, y que por supuesto hay que traer cosas y temas que hay que recordar cómo se manejaban las cosas en gobiernos anteriores, así como traer nombres como el de Agustín Cárcens, antiguo secretario de Hacienda, y luego lo hicieron presidente en el Banco de México, y mientras tanto nos seguían cavando más el agujero para hacernos más grande, más abultado ese despeñadero. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en esta ocasión para el 2020 será de 6,096 millones de pesos. 6,096 millones de pesos. Acciones del gasto público para México en el año que viene. El gobierno de México, comprometido con garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población y teniendo como fin último mejorar el bienestar de todos, considera dentro del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Aquí vemos todos estos rubros y con gusto también vamos a leerlos. Para educación, cultura y deporte, porque además saber todos estos datos precisamente nos va a defender de todas las patrañas, mentiras y manipulaciones de la oposición de quinta. Educación, cultura y deporte, hay 805 millones que están previstos para el siguiente año. Para la salud, 252 millones. Seguridad social y salud a derechohabientes, 1,305 millones. Para trabajo y bienestar, 189 millones. Apoyo al campo, 71,693,000. Fomento económico y medio ambiente, 43,795,000. Fortalecimiento energético, 1,028 millones de pesos. Comunicaciones, transporte y apoyo a infraestructura regional y local, que esto hay que entender lo que son caminos rurales, que eso ha sido tan importante para tantas personas, pueblos y localidades que han estado tan abandonadas. 293 millones, casi 294 millones. El gobierno austero y sin corrupción, gestión pública, 77 millones. Gobierno de los mexicanos, 15 millones. Seguridad y paz para México, donde está incluida, por supuesto, la Guardia Nacional, 198 millones. Y órganos autónomos se les concederá 139 millones. Así, y también para entender lo que es el proceso para que este paquete electoral sea autorizado, vamos a escucharlo en la voz del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Entonces, como señalaba ayer, el día de ayer entregamos el paquete económico 2020 y tenemos una presentación con cuáles son las características más importantes, pero que también va desglosando cuáles son los elementos que llevaron a los indicadores más relevantes de esta presentación y cuál es la lógica y la estructura legal. ¿Podemos empezar? Bueno. Primero vamos a empezar con cuáles son los principios sobre los que se construyó el paquete económico. El primer principio es queremos que el paquete contribuya a la estabilidad macroeconómica del país y que genere certidumbre económica. El segundo principio es un principio de disciplina fiscal y de sostenibilidad de la deuda. La deuda había subido del 28% del PIB en el año 2004 al 49% del PIB en el año 2016. Es una deuda que necesita administrarse, controlarse y mantenerse en esos
niveles. El tercer principio es el principio de austeridad republicana y el cuarto principio es el principio relacionado con la parte de ingresos que tiene que ver con el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión. Después, ¿cuáles son los tres grandes objetivos que estamos tratando de abordar con este paquete? El primero tiene que ver con fortalecer el bienestar social, el empleo y el desarrollo para todos. El segundo tiene que ver con privilegiar en el presupuesto los recursos asociados para la seguridad y la paz para México. Y el tercero tiene que ver con la reactivación de Pemex. Solamente para darles algunos números que pongan esto en contexto. En el año 2004, Pemex producía 3.4 millones de barriles por día. A finales del año 2018 producía alrededor de 1.6 y tantos millones de barriles por día, lo cual quiere decir que en 14 años la producción prácticamente había caído a la mitad. Después, la siguiente parte de esta lámina lo que tiene son los documentos que integran el paquete económico. El paquete económico está integrado por tres documentos. Los criterios generales de política económica que tienen de manera destacada el marco macroeconómico y que permiten, es la base con la cual se hacen los cálculos tanto para la ley de ingresos como para el presupuesto. El segundo es la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el tercero es el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. De manera paralela y en el mismo momento se entregan la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal es el cuerpo de iniciativas que proponen reformas a los diversos instrumentos jurídicos, pero que no forman parte del paquete. Ahora, ¿cuáles son las etapas para la aprobación presupuestal en el año 2020? Son 6 etapas. La primera es la entrega de precriterios al Congreso, que se realiza el 1 de abril de cada año. La segunda es la entrega de la estructura programática a los diputados, que se realiza el 30 de junio de cada año. Finalmente, la entrega del paquete económico al Congreso, que como ya señalé son estos tres documentos: criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación. La Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen que recibe eso, tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. En ese momento la envía al Senado. El Senado tiene 11 días más y tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. Hay un tratamiento legislativo asimétrico con el paquete económico. La ley de ingresos de la Federación tiene que ser aprobado tanto como por la Cámara como por el Senado. Una vez que la ley de ingresos de la Federación es aprobada, los diputados y únicamente los diputados aprueban el proyecto, el presupuesto de egresos de la Federación y tienen como fecha última el 15 de noviembre para aprobarlo. Las tres primeras etapas ya fueron concluidas junto con la entrega del paquete el día de ayer al Congreso. Sí, las medicinas ha sido un tema muy controvertido en el que yo ya muy a mi pesar ya también me metí. Tuve una conversación muy interesante hace un par de semanas con un diputado de un partido de oposición y él me dijo, ¿por qué no visitan los hospitales de manera aleatoria? Y me pareció muy buena sugerencia. Y entonces empecé a mandar a personal de la Secretaría de Hacienda para ver si había medicinas o no. Y en la mayor parte de los casos, incluso tomaron algunas fotografías, hay medicinas. Lo que sí me va a corresponder y es mi responsabilidad, y yo tengo en este cargo, pues hoy cumplo 2 meses, mi cumpleaños, como secretario de Hacienda, es asegurarme, dado que la oficialía mayor ya me reporta, asegurarme que las licitaciones salen a tiempo y que hay una provisión adecuada de ellas. Vamos a ver 2 ejemplos. Por ejemplo, se proyectan 2.500 millones de pesos para lo del Tren Maya, porque el presupuesto que se estableció para el Tren Maya en este ejemplo, en este año, fue precisamente para todos los estudios y que también se llevó una cantidad bastante fuerte de dinero. La infraestructura tiene proyectado 57% menos recursos de los que se tenían en el 2019. El gobierno federal planeó otorgar 2.050 millones de pesos al Tren Maya de acuerdo con el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Es una partida para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria para carga y pasajeros que encabeza el Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Actualmente la consultora Cenermex ya ejecuta la ingeniería básica del ferrocarril. Otro ejemplo,
con el aeropuerto de Santa Lucía, que hay que recordarlo, está parado por la lluvia de amparos que precisamente antepusieron Claudio X González, empresario neoliberal que cuenta con 16 empresas, y Gustavo de Hoyos, quien está dirigiendo a la Coparmex. El monto apenas es una tercera parte de lo que se asignó este año. El costo de la obra subió 3.6% y esto subió a 95.260 millones de pesos. Es una cuestión que ya nos los ha dicho nuestro presidente en tantas ocasiones. Y hay que leer esto. El monto que se pretende destinar el siguiente año es de apenas 5.361 millones de pesos, que representa una tercera parte de los 15 millones de pesos que asignaron al presente año la Dirección General de Ingenieros por concepto de provisiones de la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeropuertaria de conectividad, toda vez que el proyecto del aeropuerto civil militar no tenía registro aún. El gasto de la inversión mencionado, 95.260 millones de pesos, tiene como objetivo reducir la saturación del vigente aeropuerto. Debido a los amparos que enfrenta el proyecto aeropuertario, los ingenieros militares no han podido iniciar la obra. Como parte de los trabajos de remodelación del aeropuerto, que junto con el Aeropuerto Internacional de Toluca, que también hay que traerlo, formarán parte del sistema aeropuertario en las tareas de infraestructura específicas que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones. El aeropuerto, como lo vemos, tiene precisamente 80 hangares, 40 de un lado y 40 del otro, para precisamente recibir y asimismo darle mayor agilidad a todo el tráfico aéreo. Sobre otras cuestiones, nuestro presidente de la República, que también es muy importante traerlo, por supuesto que si hay algo que el año pasado él congratuló, es que el presupuesto 2019 no se aprobara por unanimidad, y que además mencionó a la persona de Agustín Carstens, a este señor, porque además Agustín Carstens es el padre de los moches, moches de manera coloquial, dicho de manera formal, de las extorsiones y de los negocios allá en lo oscuro. Vamos a escucharlo. A ver, Arturo, tenga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo. Les importaba salir adelante, porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos, de bienes de la nación a particulares. Esa era la esencia del gobierno. A eso se dedicaban. Eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares. Entonces, a todos les daban, pero el presupuesto no se utilizaba para el desarrollo y para el bienestar de la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en términos reales no aumenta la deuda en este año y en el que viene. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr esto. Por eso la clave está en acabar con la corrupción, porque era muchísimo el saqueo. Más de lo que nos podemos imaginar. Todavía me encuentro a veces opiniones, bueno, no solo opiniones, amparos de los que querían que se construyera el aeropuerto en Texcoco, aunque se hundiera.
Nada más imagínense, tenían estimado 300,000 millones. Si nos iba o si se comportaba como el tren de Toluca, que empezó en 30,000 y va a costar 90,000, pues quiere decir que el aeropuerto de 300,000 iba a pasar a 900,000. Pero como íbamos a cuidar que eso no sucediera, pues de todas maneras, por compromisos, una obra de 300,000 millones, ¿cuánto nos va a costar? Aún pagando los bonos, los contratos que se tenían, 150,000 millones. Yo digo, ahorro 100,000, pero al final vamos a aumentar el ahorro. O sea, el gobierno estaba tomado por estas empresas y por todas, no solo estas. El gobierno estaba secuestrado. Entonces tenían a su servicio a los servidores públicos. Entonces alguien me dice, es que habían tres, porque son las más fuertes y son las que aguantaban el pago demorado. Entonces, ¿cómo? O sea que si les tardaban en pagar, esas daban los créditos. Entonces, eso ya en Hacienda se termina. ¿Qué demorar pago ni nada? Tenemos recursos suficientes inmediatamente a pagar. Pero estamos hablando de que si fuese cierto esto, está pagando un sobreprecio por la demora del pago. O sea, todas estas irregularidades, todos estos absurdos, entonces van cambiando las cosas, vamos bien, y yo pues felicito al equipo de Hacienda. No saben, nos reunimos y trabajan mucho, me consta. A veces se quedan a dormir aquí. Mientras no se duerman haciendo su labor de la mejor manera, eficientemente, no hay problema, ¿no? Bueno, también hay que traer la cuestión de lo que es el Fobaproa, una herencia maldita que nos dejó Salinas de Gortari y que además así le instituyó como deuda pública Zedillo, el presidente que le siguió. Además, así como también lo de la deuda externa, que son cuestiones que mucha gente de repente no sé si se les olvide, pero que precisamente de lo que nos acaba de comentar, escuchamos a nuestro presidente sobre también el hecho irresponsable de estos gobiernos de no pagar precisamente todos estos intereses y a tiempo, pues hace que se acrecente más la deuda. Ya se pagó más por el interés del Fobaproa. Después de 24 años de haberse instrumentado el rescate bancario mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, se han pagado en intereses un monto superior a la deuda inicial, que era en 1995 de 521,000 millones de pesos. Después de 24 años de haberse instrumentado este rescate, se ha pagado los 521,000 millones de pesos. O sea, ya superó. Para el 2019 se destinó un monto históricamente alto de 45,431 millones de pesos como apoyo para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, antes Fobaproa, y 5,913 millones adicionales para el apoyo a ahorradores.
¿En qué termina esto? Pese a que se ha erogado 622,000 millones y 800,000 millones de pesos por el salvamento de los bancos, todavía se adeudan 901,700 millones de pesos. Es importante señalar que para la administración de estos pasivos, el gobierno federal autoriza cada año la contratación de créditos o la emisión de valores para canjear o refinanciar las obligaciones financieras del IPAD. Vamos a ver de lo que dijo nuestro presidente y para subrayarlo a estos individuos, por ejemplo, la conferencia sobre el paquete económico 2011, donde ahí estaba Ernesto Cordero Arroyo. Basada en un déficit público moderado, una reforma fiscal que aumentara la recaudación y un importante recorte al gasto público. Estas acciones nos permitieron mitigar el efecto de la crisis sobre el bienestar de las familias mexicanas y sentar las bases para una recuperación sólida y sostenida. Recuperación sólida y sostenida. Cuando Peña Nieto terminó haciendo la deuda de 10 billones de pesos. 10 billones. Aquí vamos a escuchar al mismísimo Agustín Cartes, al padre de los moches, haciendo esta declaratoria, explicando el nuevo paquete económico del 2010. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, detalló que el paquete económico para el 2010 prevé un déficit de 60,000 millones de pesos y un ajuste total al gasto público por 218,000 millones de pesos. El déficit de 60,000 millones de pesos. Ya estaba incluido ahí, además, recordemos, el autorrobo que ellos se formulaban con lo del huachicoleo en Pemex, ¿no? Entre tantas otras cosas, y como escuchamos a Cordero, no, es que vamos a pensar en a ver cómo le apretamos más el pescuezo a los ciudadanos, trayéndoles más impuestos. Hay que traducirlo, interpretarlo así. Bueno, vamos a escuchar a Cárceles. Estos 218,000 millones de pesos surgen de dos componentes. El primero es que hemos bajado el techo del gasto público programable sin considerar la inversión de Pemex en 74,200 millones de pesos. El segundo componente es que será preciso hacer reducciones adicionales en el gasto hasta por 143,800 millones de pesos. El proyecto se sustenta en la combinación de 3 instrumentos fiscales: ajuste al... Fíjense cómo realmente desviaban los recursos. Anunciaba Cárceles, hay 70,000 millones de pesos para Pemex, y nuestro gobierno, nuestra cuarta transformación, que nos dijo que las 6 refinerías estaban en estado de chatarrización. Hay que recordar que lo que sucedió en el sexenio de Calderón, que también es muy emblemático de estos desvíos, pidió muchos millones para construir una nueva refinería en Tula, Hidalgo, y lo único que se dignó fue a construir la bardita. Y luego, otro hecho que también hay que tenerlo muy en cuenta, la estela de luz que está en Avenida Reforma, allá en la Ciudad de México, un ornamento inservible, horrible, y que además ahí dijeron que se habían gastado 1,300 millones de pesos, y yo considero que ese armatoste no les ha de haber costado más de 4 millones de pesos. Digo, si no es una casa, no es habitación, no tiene la mayor infraestructura así que se necesite, ¿no? Vamos a ponerlo 4 millones de pesos, y nos cobró de nuestro erario público 1,300 millones de pesos. Asimismo, vamos a escuchar y a redondear en la voz de este exsecretario Luis Videgaray, porque además Cárceles, hay que recordarlo, estuvo en los gobiernos de Calderón y de Peña, ¿no? En primera instancia como secretario de Hacienda y luego como presidente del Banco de México, y así es como recalca lo que acabamos de escuchar por parte de nuestro presidente, para que veamos cómo estos individuos únicamente buscaban maneras de inflarnos, de apretarnos el pescuezo. Que han logrado un alto grado de consenso para la aprobación del presupuesto. Como ustedes saben, en la votación que se llevó a cabo en lo general, el presupuesto de egresos obtuvo
465 votos a favor de los 487 diputadas y diputados presentes, es decir, más del 95% de las y los diputados votaron a favor del proyecto de presupuesto de egresos que presentó el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Pues ahí está, reiterando lo que acaba de decirnos, qué magistral, ¿no? Qué magnífico era Carstens, su otro secretario de Hacienda, que obtenían la gran mayoría, casi sin objeción, para cada presupuesto, y que realmente en los hechos y nuestro gobierno en tantas cosas ya lo hemos visto, lo vivimos en carne propia. Simple y sencillamente todo eso jamás lo vimos, jamás nos llegó, y precisamente eso lo tenemos que ver en los niveles de bienestar, y que únicamente se enaltecieron las mentes clasistas, las mentes soberbias, las mentes prepotentes, y realmente es una cuestión que hay que señalar. Cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda y Crédito Público, la aprobación del presupuesto federal era por unanimidad. Y ahí empezaron las partidas, también llamadas moches, afirmó nuestro presidente, aunque afirmó que como mexicano apoya a Carstens, quien ha sido mencionado para dirigir al Fondo Monetario Internacional. Dijo que cuando encabezó Hacienda, sacaba los presupuestos por unanimidad, y siempre lo ha cuestionado, cómo le hacía, era un mago, pues repartía. Allí empezó lo de las partidas de moche, y luego se generalizó, se volvió práctica cotidiana. Agregó en conferencia de prensa, donde señaló que gobiernos anteriores surgieron organismos y aparatos burocráticos onerosos y en algunos casos propensos a la corrupción, por lo que ahora esto se está corrigiendo, se está saneando o se está limpiando. En ese marco, el mandatario federal mencionó que 500 diputados, solo 20 a 30 se oponían, y había acuerdos para sacar los votos a favor del presupuesto, lo cual él mismo cuestionó a los legisladores. Agustín Carstens fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 2006 al 2009, durante la primera mitad de la administración de Calderón. Y así, amigos y amigas, les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto en el video. El presupuesto que ahora realmente está manejado por manos correctas en nuestro gobierno, que se está cuidando muy bien, teniendo un presidente que viaja lo más que puede por tierra, precisamente también para ir supervisando, que lo mismo dijo ayer en Tampico, que se veía muy claramente que como sabían que iba, entonces taparon los baches, ¿no? Los parcharon, porque también la situación de pavimentación en tantos municipios, en tantos estados de nuestro país, simple y sencillamente se dignan a parchar y no a poner un buen pavimento. Eso ocurre a veces y posiblemente en avenidas importantes, pero dentro de las calles, bueno, nos tratan como si realmente no recibieran ni un quinto por parte de nosotros, de nuestros impuestos, que todo eso se puede pagar también por el asunto de los impuestos prediales, ¿no? El pago de la luz, todo eso es realmente otra cuestión que hay que tener muy clara del prianismo. Llegaron a abusar y a pasarse de lanza con nosotros, y esto nuestro gobierno está tratando de hacerlo de manera muy congruente y sensata para llevarnos a ese progreso, a esa modernidad, y tratando las cosas de manera muy honrada, muy honesta. Que estén muy bien, esperándolos ver, otorgándoles mi invitación para que por favor me acompañen en la transmisión, como siempre, cada lunes y viernes a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Les mando un saludo fraterno. Hasta la próxima.